El Señor y la gracia de Dios están conmigo. La mano de Dios me acompaña. Su paz me guía. La mano del Señor está conmigo. Amén. Amén. Quiero asegurarme, hermanos, de que todos están bien y que vamos a tener el traductor para nuestro hermano que está con nosotros también hoy acá. Hoy quiero hablar, y me van a disculpar que a veces me demoro mucho en un pasaje bíblico. Bueno, una forma que yo uso personalmente para estudiar la Biblia es que a veces paso tiempo en un solo capítulo de la Biblia. A veces me puedo demorar 2 meses en un capítulo hasta que me aseguro de entender bien el capítulo que el Señor quiere decirme. Y me he demorado mucho con ustedes en la vida de Gedeón. Espero no cansarlos, pero hoy voy a terminar. Leo un pasaje de la Biblia a veces hasta 7 veces para poder entenderlo a plenitud. Y esta historia de Gedeón a mí me ha apasionado y quiero concluirla hoy en esta serie de vencedores. Quiero hablarles acerca del secreto que tienen los victoriosos. ¿Cuál es el secreto que tienen algunas personas que son victoriosas en la vida cristiana y otros que son que fracasan muy a menudo en la vida cristiana? ¿Y qué lo diferencia a ellos de otros? Y en Jueces, donde estamos haciendo la reflexión, Jueces capítulo 6, yo les voy a compartir hoy 5 secretos que tienen las personas que son victoriosas en la vida cristiana. 5 cosas que hizo Gedeón y que usted puede hacerlas también. El nombre Gedeón significa talador, alguien que es talador de árboles, cantero o también un guerrero. Esos son los significados del nombre Gedeón. Un talador de árboles, uno que trabajaba la piedra y también un guerrero. Y la nación con la que ellos están peleando es Madián. Y Madián es descendiente, estoy repasando algo que ustedes ya conocen de memoria. Madián es descendiente de la relación entre Abraham y Cetura, según Génesis capítulo 25, creo. Génesis 25:2. Los madianitas, entonces, es una gente que crece y cometen un pecado del cual quiero que ustedes le presten atención. El pecado que cometen los madianitas es que ellos se unen a los moabitas para maldecir al pueblo de Dios. Lo describe el libro de Números. Pero no solamente ese pecado cometen, sino que también el otro pecado que cometen es que de alguna manera conducen al pueblo a la fornicación y a los pecados de la inmoralidad sexual. Dios había determinado que cortaran con ellos porque se habían convertido en un pueblo que comenzaron a mezclarse con los israelitas y los llevaron a cometer pecados de los cuales ellos no hacían. Entonces Dios le dio la orden a Moisés que acabara con esa nación, pero escuchen con atención lo que pasó. Ellos no acabaron con todos, le pasó como a Saúl con los amalecitas, sino que dejaron con vida a una generación joven. Murieron los hombres, murieron las mujeres, pero dejaron con vida a la generación joven. Y esa generación creció, y cuando creció, se volvieron otra vez los enemigos feroces de Israel. Permíteme hacer una aplicación práctica. Algunas veces en la vida cristiana o en la vida, nosotros pensamos que eliminamos ciertas cosas de la vida porque están pequeñas. Por ejemplo, hábitos o costumbres. Voy a poner un ejemplo de la vida práctica. Pongamos los celos en casa. El hombre comenzó con celar a su esposa poquito. ¿Cómo? Poquito. O la esposa con celar a su esposo poquito. No trabajaron esos celos y los dejaron ahí dormidos pensando que lo habían resuelto. Esos celos fueron creciendo, fueron creciendo, fueron creciendo, fueron creciendo. Y un día se convirtieron en celos grandes. Y cuando ya quisieron enfrentarlo, eran más fuertes que ellos.
Otro ejemplo de la vida práctica. Alguien que comienza mirando uno o dos videos en las redes sociales que no son correctos. Le dio un vistazo, pantallazo, a una chica y le llamó la atención. Dijo, no pasó nada. Lo dejó ahí. Pero no lo eliminó. No bloqueó esa página. No la eliminó, sino que la próxima vez le dio otro pantallazo. La próxima vez le dio otro pantallazo. Y cuando se dio cuenta, esa persona le siguió atrayendo y se volvió ese Madianita, que era una Madianita pequeñita, se volvió una Madianota o un Madianote. Creo que les conté hace algún tiempo la historia de uno de mis líderes de mi equipo en mi país. Lo supe luego, años después que ya estaba acá. Cómo esta muchacha se enamoró por Facebook de un hombre en otro país del Oriente, Israel, Pakistán, por allá. Se entregó tanto al amor invisible en las redes sociales que terminó divorciada de su esposo. Y cuando yo traté de hablar con ellos, porque me pidieron hablar con ella me decía, pastor, estoy enamorada de ese hombre. Un hombre que nunca vio, un hombre que nunca conoció y que está a miles de kilómetros de distancia de mi país. Una locura. Eso hacen los madianitas, que no acabas con ellos cuando están pequeños, los problemas que no atacas de raíz cuando son pequeños. Ahora, ellos crecieron y al crecer le producen a Israel un dolor de cabeza tenaz por 7 años. Los empobrecen, los llevan a encerrarse en sí mismos. Los israelitas hacen cisternas, cavernas y lugares fuertes. Jueces capítulo 6, versículo 2, donde se esconden. Y todo el fruto, esto quisiera que usted me regale su atención al máximo. Una de las lecciones más duras que yo he aprendido en la vida acerca del pecado es que el pecado cobra muy caro en la vida, muy costoso en la vida. Por eso yo un día decidí, con la ayuda de Dios, no pecar más. Un autor americano dice esto: la sabiduría yo amo la sabiduría, dice él, porque la ignorancia se paga caro. Otra vez lo voy a enseñar. Yo amo la sabiduría porque la ignorancia se paga caro. Así que nuestros hermanos israelitas no aprendieron la lección. Los madianitas, que no derribaron al principio, se convirtieron en sus peores enemigos por 7 años. Te voy a mencionar 5 cosas. La primera, las personas que son victoriosas en la vida cristiana son honestas. ¿Quieres decirlo conmigo? Vamos a decirlo juntos. Las personas que tienen éxito, que son victoriosas en la vida cristiana, son honestas. Dios no bendice a nadie que no sea honesto. Para decirlo en otras palabras, Dios no puede hacer prosperar a alguien que no sea honesto. Jesús, siempre que iba a sanar a una persona, le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno de los rasgos característicos del pecado es que los que caemos en ciertos vicios o prácticas que no agradan a Dios, la primera señal visible de que estás mal es que no eres honesto. Voy a hablarles hoy algo interesante. Cuando yo estaba muchachón, no era honesto con Dios. Tenía mis cosas escondidas. Era joven, no era muy guapo, pobre si era, y mal vestido. Pero el pecado no mira ni pobre ni mal vestido, para el pecado todos son una belleza. Y un día yo fui a una iglesia en la ciudad y había un hombre predicando, quizás como estoy yo hoy acá.
él estaba muy ungido por el Señor, y cuando yo fui entrando, tenía yo una posición en la ciudad de trabajo muy buena, y él vino para ministrar por mí. ¿Saben qué me dijo él o Dios a través de él? Yo no olvidaré nunca eso. Me dijo: el Señor quiere usarte, pero hay una sombra que te persigue. ¿Y saben cuál era la sombra? El hacer cosas que a Dios no le agradaba, y yo creía que dicen en mi país, me la estaba comiendo. Pues tienes que ser honesto. Ese es el primer principio para alguien tener victoria en la vida: ser honesto. Dios no te condena porque peques, pero sí te descalifica porque no seas honesto. Escribí esto para ustedes: Dios no puede usar a nadie que no sea honesto. La integridad, la honestidad y la honra son las llaves que abren los cielos, y son las marcas de un hombre o una mujer que Dios usa y levanta. Integridad, honestidad y honra. Una vida plagada de sombras no soporta la santidad y el llamado de Dios. Necesitamos. La honestidad es un valor ético presente en la vida de los hombres y mujeres que tienen victoria, y también en todos los hombres a quien Dios llama. Las personas honestas no viven de apariencias, no buscan impresionar a nadie, son respetuosos, hacen preguntas profundas. Las personas honestas admiten sus limitaciones, reconocen sus dudas. Las personas honestas no dibujan el éxito o el fracaso como algo pasajero. Ven a ambos caras tan reales como les sea posible. Gedeón fue honesto. No hizo alarde de nada. Sencillamente le dijo a Dios: si tú estás conmigo, entonces ¿dónde está todo lo que... ¿por qué nos ha pasado todo esto? En palabras cortas, fue un hombre honesto con Dios. Escribí esto también para ustedes como la primera lección. La primera lección dice así: el ser honestos con Dios, el ser honestos con Dios nos libera. Vamos a leerla, que la escribí para que usted la leyera. Todos conmigo, a ver. El ser honestos con Dios no solo nos libera, sino que lo coloca en la posición correcta para ser usados de manera inimaginable. Cuando usted es honesto, o yo soy honesto con Dios, el primer efecto es que nos hace libres. Somos libres. Amén. No tenemos nada que esconder, ocultar. Vivimos una vida transparente. Pero lo segundo es que te coloca en la posición correcta. Me pueden decir un poco ignorante, pero yo no sabía, o quizás sí, pero no sé, que los niños cuando van a nacer, bueno, eso es como obvio, ¿cierto? Pero si hay algún médico aquí me va a decir: lo hay. Me va a decir: oh, pastor, indudablemente. Para que el niño pueda nacer bien, tiene que estar en la posición correcta. Y cuando el niño no está en la posición correcta, el médico le recomienda: hay que esperar un poquito y buscar arreglarlo, y si no, hay que hacer otro procedimiento. La honestidad te coloca en la posición correcta para que Dios te bendiga, te use y te prospere. La deshonestidad te tranca, no avanzas. Número 2, las personas que son victoriosas en la vida cristiana son esforzados y son valientes. Vamos a decirlo juntos: son esforzados y son valientes. El ángel de Jehová se le apareció 6:12 de Jueces y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios llama a hombres que sean esforzados y valientes. Escuchen, no desde la perspectiva mía o suya, sino desde la perspectiva divina. Ante sus propios ojos, Gedeón era un miedoso, medroso, pusilánime, pero Dios lo ve como un hombre valiente, así como Dios te ve a ti y me ve a mí. Un rasgo de su valentía, escribí esto para ustedes, un rasgo de su valentía es que todos los demás están encerrados en cuevas, en cavernas y lugares fortificados. Jueces 6:2.
Sin embargo, Gedeón está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Lo que significa que aunque tiene miedo, no deja de trabajar. Amén. Tiene miedo, pero no deja de avanzar. Es decir, con miedo y todo, él sabe que tiene que seguir proveyendo para su familia. Es importante que entendamos que la valentía suya y mía depende de Dios y es la invitación de Dios para seguir siendo proveedores de nuestra casa. No solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Y eso es lo más importante. Voy a tomar prestada una parte del sermón que prediqué hace 3 domingos acerca de los 4 imperativos que hicieron valiente a Josué. El imperativo número 1 de Josué como un hombre valiente fue el imperativo de liderazgo. Dios le dijo: esfuérzate y ser valiente para repartir a este pueblo por heredad. Josué entendió que la fuerza de su liderazgo y esa valentía era para guiar a su familia. Y él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuchen con atención. El lugar donde yo debo ser grandemente valiente, y usted también, es en primer lugar en tu casa para guiar a tu familia. El hombre que está acá, o la mujer, usted debe ser valiente para guiar a su familia. Los demás estaban escondidos en sus propias excusas, en sus propios victimización. Tenemos la tendencia a victimizarnos. No, una manera de trabajar con la victimización es ser honesto y a la par de ser honesto pasas a ser un hombre valiente. Pero solo tomaré esto. Seamos valientes y esforzados para guiar a nuestra familia y a nuestra casa a servir a Dios. Así que la valentía de Gedeón y la suya y la mía no depende, y esta es la lección, no depende de nuestras capacidades. ¿Lo pueden poner en pantalla, la lección? Vamos a leerlo juntos. Nuestra valentía no descansa en nuestras capacidades, fuerzas o habilidades, sino en el poder de Dios que ve en nosotros lo que nosotros no vemos. Según su propia óptica, Gedeón dijo: yo soy un fracasado. Es posible que usted se sienta así en alguna empresa o en algún área de su vida, en su matrimonio, en la familia. En alguna forma nosotros nos sentimos así porque no somos perfectos. Puede ser, alguien dijo, todos cogíamos de algo. Si no, pregúntenle a Jacob, que cogió de su pierna toda la vida. A lo mejor usted no tiene el éxito en su casa que usted quiere, o en las finanzas, o en esto. Pero recuerda esto, y dígalo en primera persona: mi valentía, vamos con fuerza, diga: mi valentía no descansa en mi capacidad, en mi fuerza o en mi habilidad, sino, todos con fuerza, diga, sino en el poder de Dios que ve en mí lo que yo no veo. Dios ve en ti lo que tú ni siquiera ves. Hace muchísimos años, creo que antes de la fundación del mundo, yo estaba muy llevado por la vida. Muchas cosas me estaban agobiando, pero ya era un predicador joven. Llegué a una iglesia importante y una persona se quedó mirando y me dijo: ¿por qué andas así si tú eres un gran hombre de Dios? Y dije: bueno, a lo mejor sí, pero yo no veo eso. Y recuerdo, hermanos, que no estaba viendo lo que Dios había hecho en mí y tenía que predicar y me sentí tan mal porque frustradísimo, quedé tan frustrado que creo que no lo superaba al 100. Que me pusieron a predicar fue una actividad como para 600 niños. Bueno, no sé si alguien ha vivido eso, pero yo le conté la historia de Moisés, de Noé, de Elías, de Abraham, de Isaías, todas las historias de esos muchachos, no pude controlarlo.
600 muchachos en una iglesia y yo estaba predicando y qué más les digo, y eso para mí fue un fracaso. Pero al finalizar, una señora se acercó a mí embarazada y me dijo: hermano, ¿puede orar por mí? Dije: bueno, es lo último que puedo hacer, orar por ti. Y ella me dijo: sí, el médico me ha dicho que mi hijo va a nacer con grandes problemas y está en serias dificultades. Estoy angustiada y quiero que por favor ore por mí. Y como lo último que podía hacer fue orar por ella, pues ahí lancé una oración, quizás no con mucha fe, pero bueno, dependiendo de la misericordia de Dios. Hermanos queridos, ese niño nació, y no solamente nació, sino que hoy día le sirve al Señor. Tú a veces no ves lo que Dios ve en ti. Tú ves como lo que estás viviendo hoy, tus problemas. Pero Dios te ve a ti y te dice: tú eres un hombre esforzado y valiente. Tú eres una mujer esforzada y valiente. Eres un joven esforzado y valiente. Y ustedes, dígale: bueno, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Amén. Digámoslo juntos: Señor, si tú lo dices, yo lo creo, y así será y así es. Número 3. Amén. Alaben a Dios. Las personas victoriosas en la vida son, díganlo conmigo, son obedientes con temor. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, obedecen al Señor aunque tengan miedo, pero obedecen. Capítulo 7 de Jueces. La primera prueba de valentía es la obediencia. ¿Quieren escucharlo otra vez? La primera prueba de la valentía, ¿cuál es? La obediencia. Nadie puede ser valiente a menos que sea obediente. La obediencia es lo que prueba tu valentía. Y esto que voy a contarles, quiero que le prestes 150% de atención. Gedeón nos da el modelo de que fue valiente aún con miedo. Escuchen esto: al enfrentarse al primer enemigo que tenía, no afuera los madianitas, sino en su propia casa. Tome aire y respire profundo. Los enemigos más fuertes no están afuera, están en nuestra propia casa. Y están a veces en nosotros mismos. Mire, esto que les voy a contar les va a ayudar muchísimo. Óiganlo con atención. Procuré escribirlo para que no se me pasara nada. Gedeón no sabía que el gran fracaso de su vida estaba en su propia casa. No sabía que el pecado que lo detenía estaba en su propio padre. Su papá tenía un ídolo en su propia casa, y aunque tenía ese ídolo en su casa, seguramente Joás, su padre, también oraba y buscaba el favor de Dios en la aflicción. Así que Dios prueba a Gedeón como probó a Abraham y como lo prueba a usted y me prueba a mí. Y le dice: Gedeón, ¿vas a hacer algo? Le dice así, en el capítulo 6. Toma un toro del hato de su padre. Esto lo expliqué el domingo pasado. El segundo toro de 7 años. Y esta es la palabra que quiero que mires. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Quiero quedarme en esa frase. 6:25. Gedeón, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Uno lee eso y no le presta atención. Pero ahora yo los invito a que me miren. Cuando usted quiere cambiar en la vida y usted decide cambiar su estilo de vida, va a descubrir cosas en su casa, en su familia, prácticas con las cuales usted tiene que levantarse para derribarla, que los va a dejar sorprendido.
Así que Gedeón tiene que enfrentar una maldición generacional, una atadura generacional de los ídolos familiares, prácticas familiares, y no va a poder avanzar en la vida para vencer a los enemigos de afuera, a menos que primero derribe la atadura generacional que está en su propia línea genealógica de papá y mamá. Y así es como Dios te prueba, hermano querido. ¿Qué tan decidido estás tú a cortar con un pecado generacional de su casa? ¿Alguien alaba a Dios? Por ejemplo, un pecado generacional: hijos fuera del matrimonio. Usted tiene que tomar la decisión y decir: tengo que levantarme contra esa línea generacional bajo maldición de siempre tener hijos fuera del matrimonio. Otra maldición generacional es los pecados ocultos: infidelidades, adulterios, robos, mentiras, brujería, hechicería. Hay familias que han bregado con pecados de abuso sexual por años. Por años. A simple vista puede parecer algo insignificante, pero derribar el ídolo familiar de Joás no solo era una afrenta para su padre, sino que desafiaba una práctica generacional de la nación en esos días. Timothy Keller, un pastor muy bueno en Nueva York, ya falleció, escribió lo siguiente: oigan esto, porque Gedeón no fue el único. Si ustedes han leído la Biblia en los últimos 10 años, recordarán que Jacob, cuando huía de su suegro Labán, su esposa Raquel se trajo los ídolos de su padre y se sentó sobre ellos en el camello para que no lo viera Labán. Y el suegro de Jacob lo persiguió por 7 días a Jacob para que le devolviera los ídolos familiares. Uno diría: pero ¿qué tan importantes son 3 pedazos de yeso ahí que se haya llevado esa muchacha? ¿Por qué el suegro de Jacob lo persigue por 7 días a vida o muerte para que le devuelva los ídolos? ¿Saben por qué? Porque la tradición de ese tiempo decía, y los hallazgos arqueológicos muestran hoy día, que la posesión de los dioses domésticos podía en ciertas circunstancias dar derecho a un yerno a comparecer ante el tribunal y reclamar los bienes de su suegro fallecido. Así que cuando Raquel le robó los ídolos al papá, el suegro sabía que si él se iba para el otro lado, Jacob con esos dioses podía venir y reclamar los derechos de su herencia como si fuese un hijo. Así que derribar los ídolos familiares tenía que ver con la herencia. Tenía que ver con un derecho legal. Y el derecho legal lo asistía tanto que lo podían matar. Si ustedes leen ahí van a darse cuenta. Por eso Gedeón no lo hizo de día, lo hizo de noche. Porque dijo: me van a matar si saben que lo hice de día. ¿Qué prácticas en la vida suya y mía tienes que quebrantar? ¿Qué maldiciones generacionales conoces tú que te persiguen? Y que tú tienes que pararte firme hoy como Débora en Jueces 4. Pararse firme y decir: hasta aquí. ¿Alguien alaba a Dios? Hasta aquí esta maldición en mi familia, en mi casa. Hasta aquí, hoy, hasta aquí llega. Hasta aquí llega. Gente que no son fieles a Dios, les cuesta ser fieles a Dios. O personas que no levantan cabezas en ninguna área de la vida. Dice Proverbios: la maldición nunca viene sin causa. Así que Gedeón, oigan esto, mire, ¿por qué Joás no cortó él mismo esa maldición? ¿Sabe por qué? Look at me.
Porque cuando usted se acostumbra a un estilo de vida, aunque no esté bien, pierde la fuerza para quitarle el poder a ese estilo de vida que no está bien. El que consume licor o se droga, ya la primera vez lo hizo y está tranquilo. El que abusa, el que se acuesta con mujeres, varias mujeres, promiscuo, en fin, se acostumbró, no tiene la fuerza para cortar esa maldición. Así que Dios usó a su hijo Gedeón y le dijo, bueno, hijo, esta es tu oportunidad. ¿Alaban a Dios conmigo? Esta es tu oportunidad. Déjame contarles un testimonio personal porque sé que les va a ayudar. De mi padre para abajo, todos mis hermanos veníamos cayendo en el licor. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. El licor y el licor, pero parejo, hermanos. Mi hermano y yo fuimos a un velorio y nos dieron anís blanco, una bebida en mi país que mata a cualquiera. Cuando yo probé eso, dije, hermano, esto es como el mismo diablo, esta cosa así es fea. Hermano, yo dije, eso no es para mí. Mi hermano lo tomó y le gustó. Y lo llevamos a casa en brazos. Y para que mi hermano fuese libre de ese espíritu de borrachera, pasó mucho tiempo, hasta hace unos 3 o 2 años, que Dios lo hizo libre. Y que hoy, los domingos, se pone su corbata y su saco para ir a la iglesia, alabar a Dios. Mis padres oraron por él para que esa maldición familiar se cortara. Gracias a Dios que Dios me dio a mí como la fuerza y el poder para no consumir eso, y creo que hasta ahí llegó. Porque mis 2 hermanos que siguen después de mí ya no tuvieron ese problema. De eso se tratan las maldiciones generacionales. Tú eres un Gedeón en tu casa, que tienes que levantarte y decir hasta aquí. No le digas a nadie, solo a Dios, dile hasta aquí en mi casa. ¿Alguien alaba a Dios conmigo? Hasta aquí en mi casa, ya no más, digan ya no más. Toda maldición generacional, familiar que me persigue o que persigue a mi familia, a mis hijos, se corta en el nombre del Señor. Esta es la tercera lección, que quiero que la escuches y la leas. Vamos a leerla en voz alta todos. Cada vez, no, pero tienes que leerla porque esta es una verdad poderosa de libertad. Cada vez que obedeces, todos los que están en social media, todos lean acá. Cada vez que obedeces a Dios, siempre se producirá una ruptura en el mundo espiritual. En el reino de las tinieblas se encenderá contra ti, pero Dios saldrá a tu favor. Cuando tú tomas una decisión radical en tu vida, el infierno se levanta. Se levanta. No, tranquilo, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. ¿Y saben a quién usó Dios para ayudar a Gedeón? ¿A quién creen ustedes? Según la Biblia, a su propio papá. ¿Por qué Joás no comenzó a pelear con Gedeón? Porque me derribó mi ídolo, me acabó con mi ídolo. Joás se quedó tranquilo y dijo, saquen a Gedeón para matarlo. Y él dijo, dejen que Baal pelee por él. Si Baal es un Dios, que se defienda él mismo. Miren esto, hermanos, que es sorprendente. Joás, toda la vida practicando la idolatría, esclavo de un pecado. El día que su hijo Gedeón, por la mano de Dios, lo hizo libre, fue el día que se le cayeron las vendas de sus ojos y se dio cuenta y dijo, eso es una basura. ¿Para qué voy a pelear yo por eso? Le dio la razón a quién, a su hijo, que gracias a Dios a él le trajo libertad a su casa. Es que el demonio, el pecado, te pone una máscara que tú no ves donde estás metido. Y necesitas la intervención de alguien fuera, un hombre, una mujer, o tú mismo, que digas hasta hoy me quito la máscara. Y soy libre, alguien dígalo conmigo, soy libre. Tome autoridad, iglesia, conmigo. Diga, soy libre en el nombre de Jesús de todo pecado generacional, de toda sombra, de toda marca que me ha perseguido en mi familia, en mi casa por años. Hoy yo declaro que soy libre en el nombre de Jesucristo. Libre por el poder de la palabra de Dios. Libre por el poder de la palabra de Dios. Número 4.
Por favor, lo ponen en pantalla. Las personas que son victoriosas reconocen, vamos a leer juntos, reconocen que necesitan estrategias divinas para enfrentar los desafíos que tienen por delante. Usted no puede con sus fuerzas enfrentar nada en la vida, ¿cierto? Usted no puede, yo tampoco. Usted necesita a Dios. Tú necesitas a Dios. Desesperadamente necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Hay muchas veces en que me tiro de rodillas y le digo: Señor, ayer precisamente en la mañana supe de algo y yo caminaba en mi oficina, me iba a arrodillar a orar. Le dije: Señor, ¿qué hago? Y después como que Dios me habló y dijo: no hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. Hay veces en que no puedes hacer nada y no hagas nada. Solo levanta tus manos y descansa en Dios. Si tú estás andando derecho, si andas derecho con Dios, no hagas nada a veces, descansa en Dios. Por eso esa canción de hoy me tocó tanto. Dios siempre tiene el control. Escuchen lo que le voy a decir resumido. Tú necesitas estrategias divinas para enfrentar la vida. Jueces 7, 2 y 4. Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, te vas a enfrentar, pero tienes mucha gente. Tenía 32,000 hombres y los madianitas eran 135,000. Y Dios le dice a Gedeón: son muchos para ganar esa batalla. Gedeón diría: ¿what? Mis enemigos son 135,000 y yo tengo 32,000 y tú dices que son muchos. ¡Wow! Son muchos. Haz una prueba. ¿Cuál prueba? Llévalos a tomar agua. No, primero la primera prueba, dígale así: todos los que tengan miedo que se vayan para su casa. Y había una ley del Deuteronomio que decía que el que tuviera miedo no podía ir a la guerra, porque infundía miedo a los demás. Todos los que tengan miedo, váyanse para su casa. ¿Se fueron cuánto? 10,000. ¿Y Gedeón diría: y ahora? De 32,000 me quedan 22,000. Dios le dijo a Gedeón: son muchos todavía. Haga una prueba más. Llévalos al agua. Los que se arrodillen y tomen agua directamente del pozo, y los que toman el agua agarrando el agua y llevándola a la boca como lo hace el perro, pónganlos aparte. De los que habían quedado 22,000, solo 300 fueron al agua, la agarraban con la mano. Ustedes quizás no lo han vivido, algunos sí. Lo que puede durar el agua que uno agarra en la mano para llevárselo a la boca. Agarraron el agua, la llevaban a la boca, 300 nada más. Y yo le digo: Gedeón, esos son los que tú necesitas para ganar la batalla. ¿Cuántos? 300 contra 135,000, sí. Porque si ustedes ganan la batalla con los 32,000, ustedes no me van a dar la gloria a mí. Y yo tengo que llevarte a ti a un nivel donde tú necesites realmente aprender a darle la gloria a Dios. ¿Saben algo? El éxito y la prosperidad a veces pueden convertirse en los peores enemigos para nosotros encontrarnos con Dios. No está malo, yo amo el éxito y la prosperidad. Pero si eso te aparta de Dios. Así que la gloria siempre debe ser de Dios. Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, yo nunca voy a permitir que mi gloria tú te la dejes a tu ejército, a tus habilidades, a tu fuerza. Siento el temor de Dios en este momento aquí. Muchas veces yo he pecado dándome la gloria a mí por los logros. Quizás tú también has dicho: esto lo logré por mi trabajo, por mi esfuerzo, porque soy inteligente, soy brillante, fui el mejor alumno, oh, mira mi título. Dios es experto en llevarte al agua para que te quedes sin nada. Dios es experto en llevarte al río para que te quedes sin nada.
¿Le gusta a Dios eso? No. A Él le gusta un corazón que se rinde a Él. Y porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo grande. Dice la Biblia en Isaías 42:8: yo soy el Dios todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco. La Biblia también dice: porque lo débil y lo poco en la mano de Dios se hace más fuerte de lo que podemos imaginar. La Biblia dice en Zacarías 4:6: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú no ganas la batalla con tu fuerza, querido hermano. Tu familia no se salva con tus fuerzas, con tus habilidades. Se salva rindiéndote a Dios. El Salmo 27 dice: ellos confían en carro y aquellos en caballo, pero nosotros del nombre de Dios tendremos memoria. Hermanos, ¿cuál fue la estrategia de Dios? Ahora, una pregunta: ¿ustedes creen que esos 300 no tenían miedo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que no? Una cosa fue que Gedeón se dio cuenta cuánta gente tenía miedo de las que estaban con él. Hasta él mismo tenía miedo. Esos 300 también tenían miedo. Pero la Biblia dice que Gedeón los retuvo. Le dijo: tienen miedo, sí, pero igual no se van a ir. Escúchame. Muchas de tus batallas, tú o yo, le hemos huido. Y Dios muchas veces te retiene y te dice: no, con miedo, pero vas a tener que enfrentarla. ¿Alguien alaba a Dios? Con miedo, pero vas a tener que enfrentarla. No te voy a dejar ir. Sé que se me acabó el tiempo otra vez, pero no voy a volver a predicar Gedeón el próximo domingo, así que voy a terminar con esto. Me voy a saltar para decir esto. Gedeón, pasen a la siguiente, por favor, la última, la quinta. Quiero que lo digan conmigo en voz alta. La gente victoriosa, a quien Dios usa, avanzan confiados en el gran poder de Dios. Ya tiene 300, van contra 135,000. Y lo único que Gedeón usa son estas tres cosas: una trompeta, un cántaro y una tea ardiendo. Una locura. ¿Cómo tú vas a enfrentar a un ejército que son los que poseen el hierro y lo vas a enfrentar con una tea, un cántaro y una trompeta? Igual como David enfrentó a Goliat con una piedra a un gigantón de 3 metros. ¿Qué era lo que significaba el cántaro, las trompetas y la tea? Bueno, las trompetas la usaban solamente los generales en la guerra. Y una trompeta podía indicar que tenían por lo menos a 1,000 o a 2,000 o a 3,000 hombres bajo su cargo. Josué, cuando enfrentó a Jericó, solamente tenían 7 trompetas. Así que si él suena 300 trompetas de noche en un ejército, el otro, que era un general también y sabía de guerra, dijo: wow, ¿cuánta gente tiene esta gente? 300 trompetas. Wow. Si solamente una representa unas 3,000 personas. Y Gedeón dijo: las van a sonar cuando vean lo que yo hago, y cuando suenen esas 300 trompetas, ustedes van a decir: por la espada de Gedeón y por la mano del Señor. Luego los cántaros, unos cántaros, 300 cántaros que los van a partir todos. Produjo un gran sonido, indudablemente. Pero dentro de los cántaros estaban las teas ardiendo, que era el fuego con el que ellos iban a incendiar el campamento enemigo. En palabras nuestras,
Así es la batalla nuestra. Muchas vidas de nosotros no ganan batallas porque sus cántaros todavía no se han quebrantado. Están muy duros. La Biblia dice en 1 Corintios que tenemos este tesoro en vasos de barro. Pónganse de pie. Personas muy duras. Dios quiere usar a hombres y a mujeres que puedan quebrantar sus cántaros. Decirle al Señor: Señor, yo soy una vasija en tus manos, pero hazme de nuevo. No puedo ganar las batallas porque la luz que eres tú todavía está encerrada. Y Dios quiere que tu luz, que la luz de Cristo brille en ti, no tu propia luz. Al romper los cántaros fue cuando se pudo ver la luz. Y la única manera que la luz de Cristo brille en nosotros es cuando llevamos una vida quebrantada delante del Señor, rendida delante de Dios. Ese día Dios le dio una victoria contundente al pueblo de Israel, porque su ejército de 300 hombres fueron vasijas quebrantadas en las manos de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo, hermano y hermana, es algo grande. Y solo pide de hombres y mujeres quebrantados delante de Él. No es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo hace que no lloras delante de Dios? Que no le derramas tu corazón, como dice Lamentaciones 4. En la noche levanta tus manos y derrama tu corazón. Hoy vuélvanse a Dios. Llenen su altar, llenen su cama, el lugar donde ustedes oran, con sus lágrimas, quebrantados delante de Dios, y díganle: Señor, esta batalla que tengo delante de mí no la puedo ganar con mis fuerzas. Este anhelo, este desafío, necesito que la mano de Dios esté conmigo. Dios nos está llamando a ser vasijas quebrantadas en sus manos, para que sea Él el que nos vuelva a hacer de nuevo y la luz del Señor alumbre. Nuestro enemigo tiene que huir de nosotros y de nuestras familias, y usted verá la gloria de Dios en su casa, en su familia. Hoy bendigo el nombre del Señor. Padre, oro por esta amada iglesia. Oro por los que están en casa. Oro por los que están batallando en sus asuntos familiares. Oro por los que tienen la luz tuya escondida, Señor. Tu pasión escondida. Tu llamado escondido. Oro para que tú los quebrantes y pueda fluir la luz tuya que alumbre el camino y derrote al enemigo. Padre, oro por los que están en esta mañana en casa o aquí con dificultades tremendas, con batallas desproporcionales a su capacidad. Oro para que la gracia de Dios les alumbre, para que tú los sorprendas con las estrategias. Oro, Padre mío, para que cada familia en esta mañana pueda ver tu gracia, pueda ver tu favor. Aleluya. Padre, oro en esta mañana por libertad. Oh Jesús, vamos a orar juntos. Quiero guiarlos en una oración de libertad. Todos de pie, vamos a orar, los voy a guiar. Digan conmigo estas palabras: Padre, Padre mío, hoy he aprendido y mis ojos se han abierto de que tú, Señor, deseas que sea victorioso en mi vida cristiana. Padre, en esta mañana he aprendido que hay cadenas que oprimen nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones. Pero tú has venido para hacernos libres. Por lo tanto, en esta mañana yo tomo tu palabra y tomo la autoridad. Y en el nombre de Jesús me levanto contra toda maldición generacional, contra toda línea de pecado en mi familia,
contra toda línea de fracaso en mi familia, contra toda línea de derrota en mi familia. Hoy me levanto en el nombre de Jesús y por la autoridad de la palabra de Dios, corto de raíz todo lo que haya estado en contra de mi casa, de mi familia. Toda sombra, oren en voz alta, digan: toda sombra de pecado, toda sombra de miseria, toda sombra de divorcio, toda sombra de ruina, toda sombra de enfermedad, toda sombra de escasez, toda sombra de angustia, toda sombra de temor, toda sombra de fracaso, en el nombre de Jesús, hoy la quiebro, hoy la declaro inoperante en mi casa, en mi familia. Y declaro que tú, Señor, me das el poder y la autoridad para ganar las batallas que tú tienes conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo soy esa vasija en tus manos. La vasija en las manos del alfarero. Mira mi vida. Mira si en mí hay pecados de arrogancia, de altivez, de orgullo, vanagloria. Si hay pecados de soberbia, de deshonestidad, Padre, y hazme de nuevo. Quiebra la vasija de soberbia en mi vida. Hazme de nuevo, Señor. Hazme de nuevo. Y haz que tu luz brille en mí. Que no sea mi luz, sino tu luz, la que disipe las tinieblas y venza toda sombra y todos nuestros enemigos. Y a ti, dígalo conmigo en voz alta, y a ti te daremos la gloria absolutamente de todo. Todos con fuerza, a ti te daremos la gloria absolutamente de todo, Señor. En el nombre de Jesús.